Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Persona de las 9:09, a colación de las declaraciones, creo yo, erradas, por decirlo menos, del doctor congresista Bienvenido Ramírez con respecto al mal del Alzheimer. Todo el mundo comienza a repetir la palabrita para con los adultos mayores, los abuelitos que se ponen viejitos, y confunde lo que el común de la gente dice chochera, es decir, ya está chocho el abuelito porque envejece, entonces pierde velocidad mental, reacciones psicomotoras, se olvida de las cosas, lo confunde de inmediato con el Alzheimer. Entonces uno podría comenzar a pensar, doctor Carlos Álvarez Peña, que usted es neurocirujano, además magíster en neurociencias de la Universidad de Barcelona, que todos los abuelitos terminan teniendo Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia del envejecimiento normal con una persona diagnosticada con Alzheimer? ¿Qué es Alzheimer, doctor Peña? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. El envejecimiento es un proceso, pues, progresivo e inexorable. Todos los seres humanos, si logramos pasar ciertos años, envejecemos. Eso es una cosa natural. Pero para que uno hable de demencia en general, y no específicamente de demencia de Alzheimer, sino de demencia en general, tiene que haber un deterioro en general del pensamiento del paciente, para decirlo en una sola palabra. Es decir, el mismo paciente que teníamos antes ya no es el de ahora, la misma persona, el mismo familiar. Su pensamiento se enlentece, sobre todo se afecta a la memoria para hechos recientes, como dónde dejé mi celular, o dónde dejé las llaves, o qué estoy yendo a comprar al mercado. La memoria reciente es lo que primero, en las primeras etapas de la enfermedad de la demencia se afecta, en general de las demencias. Al común de la gente se le olvidan las cosas, más aún cuando uno es mayor. Así es. ¿Qué pasa cuando te olvidas que ese Carlos Álvarez Peña es mi hijo? Claro, ¿Qué pasa cuando te olvidas? O sea, estoy hablando de la señora Peña o mi mamá. No te reconoce, o no reconoce al nieto, o le sirven un plato de pan con mantequilla que ha comido toda la vida y la señora voltea y dice, no quiero comer mantequilla, me hace mal. Eso pasa con la gente que tiene Alzheimer o le da por pasearse y está en la casa, y en eso sale de la casa y se va a caminar por la calle sin rumbo. Claro, y se extravía. Y se extravía, es decir, reitero, se olvida de la gente que siempre ha querido, se olvida de la comida que siempre le ha gustado, y se olvida de la casa, se va y no regresa porque se olvidó. O sea, no es porque ha ido a hacer una travesura el abuelito, sino ha salido a caminar a 20 cuadras de la casa y ya no se acuerda cómo regresar. ¿Esos Claro. son síntomas del Alzheimer? Sí, en los estadios avanzados. Yo un poco me refería al inicio de esta conversación cuando empieza la enfermedad, porque va progresando esto, va progresando hasta que es obvio que el paciente tiene demencia. El problema está en las fases iniciales. En general lo que nosotros encontramos es el trastorno de memoria, que es una amnesia, sobre todo para hechos recientes. Otro síntoma interesante o signo, que es la apraxia. Es decir, la incapacidad de hacer cosas manuales que antes la persona hacía con facilidad. Por ejemplo, abotonarse, ponerse los anteojos. O la abuelita que tejía, o la abuelita que hacía alfajores. Claro, y se queda mirando su palito de tejer y no sabe qué hacer con esos palitos. O no puede abrucharse el brasier en la parte posterior. Ajá. Es decir, cosas o ponerse manuales. los zapatos el abuelito. O escribir. O cepillarse los dientes, o peinarse. Es decir, cosas manuales, que era la praxia, la habilidad de hacer cosas, que se van perdiendo. Ese es otro signo. Otra característica importante también es la incapacidad de darse cuenta que uno está enfermo, que es un dato interesante. Es decir, el paciente pierde la memoria. Si usted o yo perdemos la memoria, nos preocupamos inmediatamente, vamos a consultar, vamos a ver qué nos está pasando. Pero cuando hay demencia, el deterioro del pensamiento es tal que uno es incapaz de darse cuenta que tiene un problema importante de memoria, o que tiene un problema importante de concentración, o que no está recordando fechas importantes o nombres de sus seres queridos, que es la otra característica, que es la anomia, la incapacidad de ponerle nombre a las cosas o nombre a sus seres queridos, que cuando es de forma aislada no pasa de ser una anécdota, pero cuando es frecuente yo no puedo recordar el nombre de mis seres queridos o el lugar al que voy, es decir, la incapacidad. O reconocerlo. Esa es una de las cosas. Yo tengo amigos míos cuyos padres han tenido o tienen Alzheimer. Una de las cosas más devastadoras
es darte cuenta que tu papá no se acuerda de ti. Claro, en estadios avanzados mira, es así, así es. Te mira y te comienza a conversar y se queda callado. Claro, es tan complicado el tema que es descorazonador para la propia familia, porque cuando ya está establecido el diagnóstico, bueno, nos vamos adaptando al problema, pero en fases iniciales puede llegar a haber tanta confusión en el paciente de no recordar bien cuál es el nombre o poner un nombre que no es a sus seres queridos, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Orgánicamente, o sea, físicamente puede estar entero, o el Alzheimer también implica que tienes un deterioro pues en la tienes hipotonía muscular, tienes laxitud muscular, te jorobas, arrastras los pies, o puede ser un abuelito que camina de manera normal, pero ya no le funciona bien el coco. Estoy siendo, mil disculpas con las personas que se pueden sentir ofendidas, estoy siendo práctico. Coloquial, claro. O es que realmente arrastra los pies el que tiene Alzheimer. No, en las demencias en general y en el Alzheimer en singular, no hay un deterioro físico importante, sino en los estadios más avanzados. Pero inicialmente el órgano afectado es el cerebro. Los demás órganos de la economía pueden estar funcionando perfectamente bien. Correcto. Vamos a ir a la pausa y yo siempre recuerdo cuando hemos hablado de este tema aquí, que Rómulo Turri, hay una película que es buenísima con Robert De Niro, que se llamaba Despertares, Awakenings en inglés, que era una persona que estaba en una institución de salud mental, Robert De Niro, que estaba postrado en una silla de ruedas y que se olvidaba de las cosas, que probablemente está diagnosticado con la palabra Alzheimer no la mencionan en la película. No, ese es un síndrome amotivacional lo que tenía el personaje. Correcto, no la mencionan la palabra Alzheimer, pero seguramente la gente que hizo la película es que en determinado momento a Robert De Niro, y esa es la pregunta que queda subyacente para el doctor Álvarez luego de la pausa, le dan una pastillita, le dan un jarabe, le dan un brebaje, le dan algo medicado, pero que no tenía el FDA, es decir, que no estaba científicamente demostrado, experimental. Y el pata despierta y se vuelve una persona normal y sale a la calle y conoce una chica y la enamora y se enamoran, pero en la medida que se le iba la medicación, el efecto, así es, volvía a ser igual. Y llega un momento en que la chica se da cuenta que esta persona no es normal y lo termina encontrando ahí, postrado. La pregunta es, ¿hay tratamiento? ¿Hay pastillita contra el Alzheimer? Vámonos a la pausa y regresamos con el magíster en neurociencia de la Universidad de Barcelona, en miembro internacional de la American Association of Neurological Surgeons, que son los cirujanos neurológicos, es premio nacional Hipólito Unanue del año 99, ganador del premio Caelín del 2001, cirujano principal, médico investigador, expositor internacional, y ciertamente ni conoce al señor Bienvenido. Vámonos a la pausa, regresamos a un 9:17, es Exitosa, la radio del Perú. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Radio La Caribeña sí suena. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha Caribeña sí suena. Continuamos con Philip Butters en Exitosa.
sentido, doctor Carlos Alves. Hay gente que lee los periódicos que la manzana es buena para adelgazar, otros dirán que la quinoa es buena para el cerebro, otros dirán que la homeopatía es bueno para el Alzheimer, otros dirán que la imposición de los imanes, otros dirán que habrá una pepita como la de la película que te ayuda a combatir el Alzheimer. ¿Es medicación lo que cura el Alzheimer? ¿Se trata el Alzheimer? Claro, cuando una persona desarrolla cualquier demencia y Alzheimer en particular, el tratamiento es paliativo. No hay nada que detenga la enfermedad, no hay nada que mejore el pronóstico a mediano y largo plazo de sobrevida del paciente, y lo que hacemos es tratar que viva más dignamente, que trate de deteriorarse lo menos notoriamente en el tiempo, y estos son fármacos conocidos por todos los que trabajamos con estas enfermedades, pero realmente ningún fármaco detiene, ni evita el progreso, ni mejora sensiblemente la evolución. Tratamiento, mi mamá por decir es maniática de los crucigramas o del sudoku, porque ella dice que eso hace que su cerebro haga ejercicio. Ella lee, o sea, para Bienvenido Ramírez, ella está loca, mi mamá lee todo el día, y dice que eso para el adulto mayor es lo mejor, leer. Eso estimula, es de verdad que las neuronas como que hacen ejercicio, como si levantan pesas, ¿eso es de verdad? Claro, lo que estamos hablando acá es de prevención. Como yo, que tengo 53 años, evito tener 65 y empezar una demencia, por ejemplo. Ya. Y eso sí está demostrado. Hay estadística que demuestra quiénes tienen menos riesgo. Tiene menos riesgo el que no tiene sobrepeso, el que no es fumador, el que no es bebedor. La gente con más instrucción tiene menos riesgo de desarrollar demencia. Es todo lo contrario, con todo respeto a lo que dijo, creo que se equivocó de medio a medio. Le ruego aquí que por favor que me busquen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra demencia o demente, porque usted la ha repetido varias veces, y entendiendo que nosotros no somos científicos como usted, el común de la gente que escucha demente lo cree loco. Entonces la gente va a decir, o sea, mi papá, mi abuelito que está con Alzheimer se está volviendo loco. No tiene nada que ver. Lo que la gente llama loco es esquizofrenia, que es otra enfermedad donde se altera la capacidad de pensar de manera ordenada y uno puede sentir, ver, escuchar cosas que no existen. Pero en la demencia lo que hay es un deterioro progresivo de todas las funciones mentales, de la propia personalidad, de las relaciones afectivas con su entorno. De tal manera que hay un deterioro marcado del paciente que lo termina aislando y deteriorando. ¿Alzheimer fue un médico que descubrió esto? Sí, es un colega, fue un colega alemán que en el año 1906 tenía una pacientita de 40 años con una enfermedad precoz de Alzheimer. Él siguió el caso hasta su fallecimiento y la necropsia y el estudio de su cerebro. ¿El Alzheimer te puede matar? ¿Cómo si es un tema orgánico? Si no es un tema orgánico, porque usted dice que la gente que tiene Alzheimer puede estar bien físicamente, ¿te puede terminar matando? ¿O no es el Alzheimer lo que te mata? No, lo que sucede es que el cerebro pues es el órgano de órganos, no es el jefe. Entonces al cerebro destruirse sus conexiones neuronales primero y luego las propias neuronas, todo el control del resto del organismo se deteriora. La persona que tiene Alzheimer no debe manejar carro, ni debe cocinar, ni debe andar solo. Depende en qué estadio está de la enfermedad. En estadios iniciales probablemente no creo que haya gran compromiso de su destreza, pero conforme va entrando la enfermedad se deteriora tanto el paciente que ya no puede manejarse solo. A ver, Quique, cuéntame, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con respecto a la palabra demencia o demente? La Real Academia da dos acepciones. La primera dice locura, trastorno de la razón. Y la segunda, término médico, dice deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta. Esas son las dos acepciones de la Real Academia. 9 de la mañana con cambias de humor y personalidad. El abuelito que siempre fue simpático, que siempre fue el bailarín, ahora está triste. O irascible. O asado. Que es lo más común. La pregunta es, ¿la depresión se puede confundir con el Alzheimer? Vaya llamando usted al 251-9422, 467-4499, reitero, esto no es una consulta médica. Siempre que converso con doctores de nivel académico, del doctor Carlos Álvarez, que es homónimo de nuestro querido imitador, reitero lo mismo. No es una consulta médica, es imposible que el doctor Álvarez o quien sea emite un diagnóstico por una llamada por teléfono que dura 30 segundos, peor aún cuando uno dice lo que le pasa al papá o la mamá. Para diagnosticar el Alzheimer uno tiene que sentarse con el doctor, hacer historia clínica, hacer evaluaciones. ¿De qué tipo? En principio la historia clínica, que es clave en Alzheimer, pero incluso puede uno llegar a estudios por imágenes. O sea, tomografía axial computarizada, PET scan o una resonancia magnética nuclear.
funcional en los casos ideales o una simple resonancia puede ayudar. Me saca sangre, me mi vitamina, me falta vitamina B, me poner débil, y la debilidad hace que me da Alzheimer. ¿No tiene nada que ver la fortaleza con la debilidad? No tiene absolutamente nada que ver. El que uno coma más quinoa, que fortalece el cerebro, mejora, maca. No, en absoluto. Quinoa, kiwi, amaranto. No, es muy rico, pero no ayuda. Tomar sol. Tampoco. Abrigarlo. Tampoco. Correcto. Mil disculpas a las personas que tienen el nivel del doctor y se están sonriendo en este momento. No, pero estamos dirigiéndonos a... Pero nos estamos dirigiendo a la masa, a todo el país, porque hay gente que dice, es que, claro, abrígalo pues. Es verdad. Abrígalo, porque está lo abrigan al abuelito y el abuelito no es que tenga frío. Y más bien lo sobreabrigan al paciente y termina deshidratándolo al viejito que tiene problemas en el control del agua. 925, estamos hablando del Alzheimer, 251-9422, 467-4499. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con César del INSE. ¿Qué tal, César? Lo escuchamos. Sí, buenos días, doctor. Entiendo que no es una consulta, pero como información, yo quisiera saber, conozco una persona que tiene 90 años, dígame, en sus estadios iniciales, el Alzheimer va acompañada con la depresión y otra más. ¿Por qué la persona come menos? No sé si es porque de repente la actividad física no es como antes y es más estático. Y por último, ¿en Exsalud existe tratamiento para el Alzheimer? Me refiero con medicamentos. Gracias. Correcto. Una preguntita más, gracias a César del INSE, nos sigue desde la otra radio, Quique. 926, aló, buenos días, son 251-9422 de provincias, pueden llamar al 467-4499, estamos en Exitosa, usted puede ir tuiteando por Exitosa PE o ingresando al Facebook de Exitosa Noticias. Muy buenos días. Aló. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, mire, que le habla Martín Carranas. Mi madre falleció ya hace unos años, ella padeció de Alzheimer. Es una enfermedad muy larga, muy penosa. Los últimos 9 meses de vida de ella fue devastadora porque el cerebro comienza a desconectarse y la familia tiene que comprometerse al 100% para darle calidad de vida. Es lo único que le podemos dar porque, como dice el doctor, todo es paliativo, pero ya en la última etapa es tremendamente cruel, es una enfermedad muy cruel. Lo que yo aconsejo a los familiares que tienen este tipo de pacientes, que investiguen, que se asesoren y que le den calidad de vida. Correcto, muy amable, gracias. Ojo, cuando dice investiguen, también le quiero hacer la tercera pregunta al doctor. ¿Dónde investigan? Porque ahora todo el mundo pone el Google y pone Alzheimer. Y de repente te toca una página homeopática o naturista que te dice que sí, no sirve. Que el aceite de hígado de bacalao mezclado con quinoa, con kiwicho y un poco de magnesio va a hacer que le quiten el Alzheimer. Le ruego por favor responder esas 3 interrogantes. Sí, primero respecto al paciente por el cual llamó César, de 80 años, y su asociación pregunta entre depresión y demencia. Efectivamente hay una tremenda asociación. Inicialmente porque el paciente mismo ve mermadas sus funciones y de alguna manera comienza a percibir que algo le pasa y esto genera depresión. Aparte que hay un tremendo desajuste de sus neurotransmisores del paciente y esa depresión debe ser tratada. Y adicionalmente mencionaba que este señor de 90 años come menos. Lo que sucede es que hay un envejecimiento normal, no demencia, y en el envejecimiento normal se puede perder gran parte del apetito, incluso del reflejo de la sed. Por eso a nuestros pacientes de la tercera edad, pacientes que están muy mayorcitos, hay que estar atentos a que se hidraten bien y atentos a que coman bien, porque por más que haya sido un señor voraz, puede transformarse con los años en un paciente que no quiere comer y hay que alimentarlo indicado por terceros. Y la gente debe tener un criterio. Hay gente que no le da mucho líquido al abuelito porque dice se va a hacer la pila. Bueno, ponle un pañal, pues. Se orinará, pues. Así es. Si pone un pañal al abuelito o a la abuelita, para eso son los pañales. O sea, no es que no le vas a dar agua porque se deshidratan y son muy dependientes de su balance de agua, ¿no? Correcto. Pero yo quería, aprovechando de las preguntas que han hecho, establecer que la demencia es un grupo de síndromes. Si bien el Alzheimer es el más frecuente, más del 50% de los casos, hay todo otro grupo de demencias. Por ejemplo, la vinculada a hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo para demencia. Se ha hecho hoy en día la noticia con el Alzheimer, pero hay otras demencias asociadas, por ejemplo, ya decimos, a hipertensión. La diabetes misma no controlada es un factor para desarrollar demencia en general.
El traumatismo craneal, la repetición, por ejemplo, en boxeadores, es otro factor para desarrollar demencia con el paso del tiempo. Es decir, hay que entender que la demencia es un grupo de enfermedades y el Alzheimer es un grupito pequeño de ellas que tiene características por los singulares. También te puede dar Parkinson, como le dio Parkinson a Mohamed Ali. Claro, la encefalopatía traumática genera eso. Es más, para que sepas, mi querido Quique, acá no me va a dejar mentir el neurólogo. Cuando tú noqueas a una persona, o tú le metes un golpe a una persona y ¡clac!, lo noqueas y pierde la estabilidad y pierde la vertical, es porque tu golpe ha hecho que su cerebro, que está en la cabeza, haga así, ¡clac! Y le puedes hacer un daño que lo terminas matando de un golpe, claro, irreversible, que aparentemente no ha sido tan claro. ¡Ping! Golpeaste y el cerebro, ¡clac! Claro, para que el cerebro deje de funcionar por un trauma quiere decir que hay un impacto tremendo. No es solamente por el tema del equilibrio. De ninguna manera. No es solo, claro, evidentemente. Por eso hay veces que uno mueve a la persona de la cabeza, cuando estás en el bullying, en el colegio, los chiquitos que agarran la cabeza y la mueven, te sueltan y estás medio mareadito. Pero el cerebro es un órgano muy delicado, por eso está en una caja de hueso, ¿no? Metes un golpe y la gente se puede morir. Y dice, no, pero no fue tan fuerte. No, hermanito, fue como un diamante, le diste donde le tienes que dar. Es un órgano delicado, así es. Vámonos a la pausa y reitero con la última. Si hay tratamiento en salud, las dos últimas. Tratamiento en salud para el Alzheimer y qué cosas investigar. ¿Qué páginas web sí vale la pena ingresar para saber mediante el famoso Google qué cosa es el Alzheimer? Porque hay mucha gente que en vez de ir al doctor, porque no tiene plata, porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque es un tema de cultura. Quiere educarse. Claro. Quiere educarse, porque creen que el neurólogo es psiquiatra, porque no hay que llevarlo al psiquiatra. Ahorita le vamos a preguntar al doctor qué páginas realmente sí vale la pena leer e instruirse mediante el Internet. Son 9:30 de la mañana, sabemos que realmente es el Alzheimer a quien ataca. Vámonos a la pausa, somos Exitosa, la radio del Perú. ¿Hay o no hay tratamiento para el Alzheimer en eSalud o en hospitales del MINSA? Y la segunda pregunta era, ¿cómo me informo? ¿Qué cosa realmente vale la pena leer? ¿Qué cosa es cierto? Sí, el tratamiento es conocido y son paliativos realmente, ayudan al paciente, no curan la enfermedad. Y sí existen naturalmente en Ministerio de Salud y en eSalud. Uno de estos fármacos es el donepezilo, la rivastigmina. O sea, hay alternativas terapéuticas para paliar la enfermedad, para hacerlo más llevable, un síndrome tan comprometedor como es las demencias en general. Por otro lado, si una persona tiene demencia o sus seres queridos tienen demencia, uno necesita saber, necesita ilustrarse, tanto en esta como otras enfermedades. Y efectivamente uno entrando a la web puede encontrar diversas informaciones que no son reales. En general un criterio es que si algo es demasiado bueno, como que se puede curar, como que se puede revertir la demencia, como que esto es lo último que ha salido y que nadie lo conoce, probablemente sea falso. Y lo que uno debe tratar de buscar son páginas vinculadas a sociedades científicas. La Sociedad Española de Neurología o la Asociación Americana de Neurología o de Psiquiatría, los Institutos Nacional de Salud en Estados Unidos que tienen mucha información seria. Es muy importante también revisar, por ejemplo, algunas páginas de clínicas internacionales como la Clínica Mayo, donde hay información seria. Cualquier otra data que uno obtenga como maravillosa cura para esto o el otro, o que hay una vitamina, o que hay un componente mineral que lo soluciona, todo eso hay que de antemano suponer que pudiera no ser cierto. Y la información científica hay que buscarla en páginas serias, científicas, o lo más práctico que se pudiera hacer es consultar con los médicos. Ahora, acá también hay un tema cultural, como yo le decía al doctor Álvarez, ¿no? Hijo de enfermera, para mí el tema de enfermedades y de tratamientos es algo usual, normal. Necesito que lo metan a una máquina. La máquina se llama tomógrafo axial computarizado porque necesito una... Pucha, se van corriendo, no quieren regresar porque el abuelito lo tienes que echar en una máquina. O sea, ¿cómo sugiere usted encarar esa llegada al profesional de la salud para con este tema tan delicado? Claro, cuando hay demencia, la familia busca ayuda con frecuencia, porque si bien inicialmente pueden negar el problema, tratar de soslayarlo, porque uno mismo, ante la posibilidad de una demencia, uno tiene imágenes aterradoras de lo que viene luego para su mamá, su papá,
para sus familiares, finalmente tienen casi la obligación de acudir al médico porque el paciente comienza a disfuncionar, a tener demasiado compromiso incluso para cosas pequeñas de su vida cotidiana. Y allí es donde acude al médico. En general, para demencia, si bien las personas más adecuadas deberían estar vinculadas al déficit principal que presente el paciente, en general un médico va a detectar esto con facilidad. Si bien la precisión de si esto es demencia por Alzheimer o por presión arterial elevada o es una demencia secundaria, otras cosas, ya la harán un especialista determinado. Pero si mi paciente tiene trastornos afectivos, si está deprimido y llorando o tiene cambios emocionales bruscos que eran atípicos en su conducta, lo llevaré al psiquiatra. Si de pronto tengo un paciente que presenta más bien un ensimismamiento, ya no conversa, no puede ponerle nombre a las cosas, etcétera, lo llevaré al neurólogo. Pero en general, el médico en nuestro país está perfectamente capacitado para detectar una demencia y en virtud de lo que vea del compromiso se proseguirán las evaluaciones. Siempre el examen clínico, siempre hablar con la familia para tener una historia clara de lo que le está pasando al paciente y en muchas oportunidades apoyarnos en las imágenes que en algunos grados de la enfermedad pueden mostrar incluso atrofia del propio cerebro como un signo que nos dice que realmente tenemos una demencia en manos. Son 9:40 a.m, estamos con el doctor Carlos Álvarez hablando del tema del Alzheimer. Aló, buenos días, en el 251-9422, está exitosa la radio del Perú, en el 467-4499. Muy buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Sí, yo tengo, aunque parezca chistoso, tuve una tía que estuvo con demencia y a mis abuelos le dijeron, dale la cabeza, el caldo de cabeza de perro negro. Aunque tú no me creas, mi tía se fue para arriba y nunca más le di ese problema. No sé si hasta qué punto será cierto. Y acompañaba en vez de la familia, dice, con el caldo de carnero, porque ella no quería tomar. Ok. Muchas personas... A ver, señor, yo sí respeto lo que usted dice, porque hay gente que creen que se le puede pasar el cuy, o se le puede pasar el huevo, o en determinados tipos de tónicos, o recetas, o caldos. Pregunto, además de eso, ¿usted considera que es bueno llevarlo a un profesional de la salud mental, o es mejor con caldos, o con este tipo de curaciones, por ponerlo así? Bueno, más o menos del año 50. Yo tengo ya 70 años, en esa vez tenía 2 años de edad, y eso comentaba mi abuelo. Ok, muy amable. Son 9:41. Yo sí lo encuentro respetable lo que usted, han estudiado en las universidades más prestigiosas del mundo la pasada del cuy. Lo han estudiado por algo. ¿Por qué lo estudian los científicos? Para ver, pues, qué pasa realmente con si le pasas al cuy a una persona a la hora que abres el cuy y le ve las enfermedades. Usted lo tiene que haber leído en algún momento. Hay gente que cree en eso, pero tanto más que usted. Claro, el hecho que se estudie una u otra propuesta terapéutica no significa que sea válida. No, pero digo, o sea, es lo suficientemente serio como para que tú le estudies y digas desde el punto de vista científico, claro que sí, esto no tiene nada que ver. Entonces tú también desde el punto de vista científico le tienes que decir al señor, ¿sabes qué? El que haya tomado el caldo de cabeza a un perro negro, señor, no tiene causa-efecto con la mejora de la abuela. Claro, en general el desarrollo del conocimiento, la fortaleza de un país se basa pues en el acceso a la información científica. Eso es lo que ha hecho a los países poderosos, ¿no? En nuestro país tenemos pues muchas carencias, entre ellas yo creo que está también el abrazar el conocimiento científico como una cosa que debe ser cotidiana. Y, por ejemplo, el señor nos cuenta de la reversión de un cuadro de demencia que con una cosa determinada mejoró. Muy probablemente no era demencia, pues, porque la demencia es progresiva e inexorable por definición. O sea, nadie revierte una demencia de este tipo, salvo que tenga una hidrocefalia a presión normal que genera una demencia reversible porque se pone una válvula y mejora, o salvo que el paciente tenga hematomas sudorales crónicos bilaterales que también da demencia. Es decir, hay unas cuantas causas que pueden dar un síndrome de demencia reversible, más no Alzheimer reversible, eso doctor, no existe. Hay medicina china, hay medicina alternativa, que se le dan, claro, a la hora que uno toma determinadas tés, infusiones o sólidos o líquidos o polvos de medicina china, a la hora tienen fármacos. Sí, pero debería haber información científica, si no vamos a tomar cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera, y eso es ir para atrás en la historia de la ciencia. Exacto. ¿No es cierto? Lo que pasa es que la gente recurre a esto por temor a la ciencia.
Porque le tienen miedo a que el doctor le diga que el abuelito sí tiene Alzheimer. Claro que sí. Prefiere el té, no sé, el té negro con la cola de cabeza y una nadita de ¿sabe Dios qué? Porque le tiene miedo a enfrentar la realidad del diagnóstico. 9:43, estamos hablando del Alzheimer con el doctor Carlos Álvarez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, Pili? Soy Marcelino Ramírez. Con todo respeto para el doctor, yo le rogaría que yo como serrano, como indio que soy, no desprecie pues lo que el padre de la medicina utilizó, y siempre de eso. Entonces, doctor, no se puede despreciar. Por ejemplo, usted no podría creer que yo me he curado de la próstata con achote y con el tococh. Imposible. Claro, los serranos estamos más cerca porque no hay médico. No hay, entonces eso es una trascendencia, doctor. Yo le rogaría que usted respete la medicina tradicional, porque yo tengo amigos que pues le llaman curanderos. Oiga, eso hay en todo el mundo. Entonces la medicina ha empezado de esa valoración que ya yo como profesional no puedo pues despreciar. Entonces eso nomás le digo. Ahora, la otra, ¿sabe cuál es la mayor incidencia del Alzheimer que yo he ido estudiando? Es cuando la persona consume también mucho licor, mucha cerveza. He visto, e incluso a un compadre, yo le dije, tú tomas mucho, deja de tomar. Entonces, usted sabe que el Alzheimer es un principio cuando le tiemblan las manos, ¿verdad? Entonces, puede ser también de percusión. Es decir, el Alzheimer y el mal de lo que se dice en la cabeza. Yo, por ejemplo, tengo 77 años, entonces todavía no estoy con esos problemas. Al contrario, yo aconsejo como que sea de la medicina natural para curar algunas cosas. Claro, esto yo le ruego a usted, doctor, estudie la medicina, porque yo tengo un sobrino le agradezco por la llamada. Reitero, a mí también me han hablado también maravillas del tema de los imanes, que usted lo debe haber escuchado, de la imposición de manos, de la medicina macrobiótica. Yo no la desprecio. Lo que estoy diciendo al señor es que me parece muy bien lo de su caldo de cabeza, todo, pero opte también por la medicina la científica, pues, ¿no es cierto? Por eso hemos traído al doctor, porque algo estudiado, pues. ¿Usted qué edad tiene, doctor? Me he hecho 50. 5'3". ¿Cuántos años ha estudiado? Bueno, muchísimos años, pues, toda mi vida, ¿no? 25. Pero que hay algo más, Philip, que yo tengo el concepto siguiente. Yo como médico me formé en San Marcos. Es decir, el Estado peruano invirtió esfuerzos, capital, tiempo, logística para formar médicos en el Perú. Y los médicos estamos en la obligación de venir a los medios a dar información científica de lo que el país nos confió. Y desde ese punto de vista no podemos suscribir ideas que no tienen asidero científico. Nuestra obligación para lo que el país nos cuidó es para dar información científica a nuestros compatriotas. No quiere decir que usted en su casa no come caldo de cabeza, ni no le gusta el guaylas, ni no le gusta el cuco, ni toca quena. En absoluto. De repente es muy rico, pues está bien, pero estamos hablando acá del Alzheimer. Claro. Entonces yo no le puedo decir a un paciente, y menos comunicándonos en radio, que tal o cual supuesta medicina puede ayudarlo al paciente con Alzheimer, porque sería mentirles. Vamos a ir a la pausa y vamos a ver, le voy a hablar de los imanes, porque la gente me dice, no, pues, pero si el cerebro tiene ondas eléctricas, entonces si le pones 2 imanes puede alterar las ondas eléctricas. Pues suena algo realmente científico, ¿no es cierto? 2 imanes entre la cabeza potentes hacen que se reordenen. Y te dicen, es que eso es lo que dice pues la medicina tradicional hindú, pues los chakras, los famosos chakras. Te dicen 4 o 5 cosas, lo mezclan con un buen nombre, un nombre de un científico afuera, y te dan una fecha y te conviertes en el sixto pas del Alzheimer. ¿Me dejo entender? No estoy faltando el respeto a nadie, porque eso es una mecánica. Si yo a algo medio extraño le pongo un nombre más extraño, le pongo una fecha fija y le cito a un médico que sale en internet, la gente va a creer que Philip Butters es el doctor Alzheimer. Entonces, por eso hemos traído a un especialista, un científico, para que nos diga, por dar un ejemplo, cómo es esta vaina de los imanes. Si realmente las ondas magnéticas de los imanes pueden reordenar y curar el cáncer y curar el Alzheimer. Pausa, regresamos. Es a la altura de la cabeza, hace que te reordenen las neuronas
si el cerebro tiene impulsos eléctricos, el magnetismo hace que esto se ordene y te cura el Alzheimer o la demencia. Qué bueno fuera, ¿no? Sería barato, solucionaría un problema de mucha gente, pero no hay ciencia detrás de eso, y por lo tanto no ayudamos a nadie abrazando esas ideas. Lo que uno debe perseguir es qué tanto se ha desarrollado el conocimiento de menos a más, desde su descubrimiento, su reportaje, en todo caso su descripción en el año 1906 hasta la actualidad en enfermedad de Alzheimer, para sobre eso seguir trabajando en pro de que nuestros compatriotas, la gente que nos escucha, maneje mejor la enfermedad y esté mejor. Pero, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de los imanes, no hay ciencia detrás de eso, pues. Y el día que la haya, bienvenida. Pero la ciencia tiene una metodología, es rigurosa, es metódica, es sistemática. Y solo con esa información científica... Es casuística y probanza, o sea, no es porque a mí se me ocurre. De ninguna manera, pues, es laboriosa, ¿no es cierto? El común de las universidades del mundo tienen departamentos de desarrollo y muchos de los grandes hospitales del mundo, usted ha hablado de la Clínica Mayo, Johns Hopkins y cualquiera, de las grandes clínicas del mundo, tienen científicos que se dedican a investigar y a probar. Son pagados para eso 24 horas, es verdad. ¿Qué hacen? Así es. Entonces, cuando uno habla de la dieta macrobiótica, suena la palabra macro es grande, biótica suena biólogo y tica suena robótica. Entonces cuando uno dice dieta macrobiótica suena interesante. Suena que funciona. Así. Suena bacán. Entonces claro, porque como te has metido químicos y preservantes y leudantes al cuerpo, lo que hace esto es te limpia el cuerpo, y al limpiar el cuerpo limpia con el torrente sanguíneo también la irrigación del cerebro. Entonces con una buena dieta macrobiótica vas a lograr una buena irrigación, y con la buena irrigación recuperas facultades. Suena que todo lo que estoy diciendo tiene asidero, ¿cierto? Claro, y sería fantástico que fuera así. Pero no es cierto, pues la realidad de la biología es más compleja que una visión mecanicista del cuerpo humano. La biología tiene procesos, la biología es sofisticada, y por eso es que se trabaja arduamente en ciencia tantos años para no solo combatir la enfermedad de Alzheimer, sino, como conversábamos en off, también para combatir el Parkinson y la hipertensión arterial, la diabetes y enfermedades crónicas. Y se está trabajando ordenada y seriamente en muchos centros, pero al margen de... Esto no es una evaluación de valor, o sea, no estamos diciendo si algo es bueno o malo, estamos diciendo ¿es científico o no? Además, también está, cuando yo hablo de la chochera, ¿no es cierto? Algo normal, así como los niñitos se engríen, los abuelitos también, pues. Y puede haber un abuelito que me esté escuchando ahorita, que es un abuelito medio tramposón, que sabe que él capta atención diciendo que no se puede poner la chompa porque le gusta que su nieto lo vista. Bueno, es la cosa humana, ¿no? Entonces no es que, o sea, no todo es Alzheimer, pues. O sea, para eso es un científico. ¿Cuánto se demora usted en saber si una persona tiene o no Alzheimer? Por lo menos el paciente tendrá unas 3 consultas para poder establecer que esto es Alzheimer. O sea, no es que usted lo mira... No, qué bueno fuera. Salvo que estuviera en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no es cierto? Si el paciente no sabe día, fecha, hora, su nombre, con quién ha venido, dónde se encuentra, si lo pones en la puerta de una avenida y el paciente no sabe dónde está y se pierde, y obviamente tiene una demencia. Esa es la parte más grosera de... Me preguntan, ¿usted estudia, el doctor Álvarez, el desarrollo del Alzheimer en el Perú? Usted, cuando va a congresos en el mundo, usted jala data de Estados Unidos, de Suecia, de Francia, de Alemania. Usted, entiendo, por su currículum ha estudiado afuera, ha tenido un posgrado en Barcelona y es miembro de una academia americana. Pero cuando usted va allá, bueno, te dicen cómo es en Estados Unidos, cómo es en España, cómo es en el Perú. ¿Lo estudia acá en el Perú? ¿Hay data, hay casuística, hay investigación peruana del Alzheimer peruano? Claro, es que en el Perú tenemos graves problemas para la data, ¿no? En general, y en salud tremendamente, porque establecer estadísticas confiables en nuestro país sobre enfermedades como la demencia es una tarea titánica. En fin, en principio se necesita presupuesto para tener gente dedicada a esto. No hay una información estadística 100% confiable que nos pueda ayudar a definir cuántos pacientes tenemos. Nos basamos siempre en información generalmente de sociedades paralelas a las nuestras, que podamos extrapolar sus estadísticas. Y esto de la estadística en salud en diversas áreas es una tarea pendiente que hay que ir haciendo, y se está haciendo, como no, en las diversas especialidades. Cuando usted asiste regularmente a congresos internacionales, no solo de Alzheimer, usted es un neurólogo, o sea, los neurólogos... cirujano. O sea, hacen de todo, usted opera el cerebro. La pregunta que le hago, cuando usted opera el cerebro, ¿usted puede operar el Alzheimer? No, de ninguna manera. El Alzheimer no tiene solución quirúrgica.
Hay gente que dice, si le pone un marcapasos en el corazón, el marcapasos al corazón, vamos a decir que da ritmo cardíaco. Hay gente que tiene Parkinson y que si se le pone una pilita o un electrodo, mire lo que estoy diciendo, mil disculpas por la barbaridad, ¿también le puede mejorar el Alzheimer? No, en absoluto. Lo que se hace en estimulación cerebral profunda, o sea, poner un electrodo que estimule el cerebro, ayuda mucho en Parkinson. Definitivamente, pero en Alzheimer no tenemos manejo, solo paliativos. Fíjate, Nicolás, con esta barbaridad que Ofilio, doctor, ¿cómo está, Nicolás? Me estaba ilustrando en el camino. Porque hay un montón de cosas, mira, la gente dice, y con razón, que nosotros los que hacemos esta chamba tenemos un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Claro. Entonces, muchas veces uno cree que la chochera es Alzheimer y no es así. Entonces trata al abuelito chocho como si tuviese Alzheimer o viceversa. Qué complejo el tema del Alzheimer. Porque a todos nos va a tocar, hermano. Sí, pues. Sí, ahora yo creo que mira, finalmente es increíble, ¿no? Pero bienvenido con la burrada, porque es una burrada lo que ha dicho acá, sinceramente. Debo haber estado leyendo mucho, no me acuerdo su apellido. ¿Cómo sabía Ramírez apellido? Por leer. De tanto leer, Bienvenido, Ramírez. El nombre del congresista. Pero nos ha obligado a hablar de este tema, que es un tema importante, ¿no? Pues por lo menos eso hay que agradecerle a Bienvenido. No, y además hablar de los otros temas que hemos estado hablando con el doctor, de la medicina tradicional, de la superchería. Uno lee, pues hay periódicos que se dedican, hermano, a promocionar diferentes curas para cosas. Yo he visto pues que curan la artrosis con hierbas. Tú lo has leído. Claro, pero hay, o sea, lo que sí es cierto, hay digamos, el origen finalmente, como decía un oyente de la medicina occidental, tiene mucho que ver con el rescate de toda esta experiencia, ¿no? De curación con productos que tienen finalmente un origen natural. Claro, pero ya estamos en otra etapa del desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto? Y en la actualidad lo que debemos tener es cuidado que no nos engañen. Claro. Y si lo que estamos haciendo realmente nos ayuda o nos pone peor. Ahora, los que son unos genios, que no sé cuánto han avanzado en esto del Alzheimer, pero en general, yo acá en Lima había un doctor que se llamaba Dr. Young, en la calle Capón. Ya tú entrabas a la calle Capón ahí por... Medicina china, dices tú. Medicina china tradicional, espectacular, una almohadita, te agarraba, te tomaba las pulsaciones, ¿no? Te miraba el color de los ojos, eventualmente te mandaba a hacer análisis, también, para completar su diagnóstico. Y de ahí te hacía un diagnóstico, porque él decía una cosa bien interesante. O sea, tú tienes un problema en el hígado, pero es tu hígado. No es el hígado de Bater, no es el hígado de Quique, no es el hígado, ¿me entiendes? Es tu hígado, que es en un cuerpo que tiene otra. Entonces cuanto más específico sea el tratamiento para tu cuerpo, entonces te mandaba en un papelito escrito en chino una receta. Ibas a una farmacia que quedaba atrás de una tienda de electrodomésticos en Paruro. Pasabas a la trastienda y había un lugar que te habías trasladado pues a Shanghái. Místico. ¿No? Místico, así lleno de cajitas y te ponían piedritas ahora también. O sea, yo creo que este era serio. Porque además a mí me funcionó. Mi hijo mayor tenía unas alergias que lo volvían loco y con este tratamiento el cura, el médico chino le arregló la vida. Pero también te pueden huevear, pues no te pueden escribir a este sonso. ¿Qué te van a poder escribir en chino? Nicolás, cualquier cosa. Lo de la acupuntura puede ayudar con el Alzheimer. Sí, está estudiada la acupuntura, no sirve para Alzheimer, sirve para aliviar el dolor. Yo no sé su espacio de la acupuntura. Internet, porque Internet también hay mucha comida chatarra, entre comillas. ¿Sabes lo que leí, Nicolás? Que en China a las mujeres no le daba cáncer de mama. ¿Cómo? Entonces dije, entro a leer, pues, ¿no? Y tú leías 5 párrafos, ¿no? Que el factor genético, que la comida, que la altura, que la raza, o sea, hay factores étnicos para que tengas determinada enfermedad, eso sí es cierto. Claro que sí. El Alzheimer, porque sigo considerando el Alzheimer, le da más a los caucásicos, los negros tienen Alzheimer, los chinos tienen Alzheimer, los quechuas, los aymaras tienen más Alzheimer que Bueno, dice que la intolerancia a la lactosa, me explicó un amigo chino el otro día, tiene que ver con la condición de chino, de oriental, ¿no es cierto? Claro, algunos desórdenes van asociados a ciertos grupos, es verdad, ¿no? Pero en Alzheimer no hay eso. En Alzheimer, por ejemplo, se puede decir que más le da a mujeres que a hombres. Por ejemplo, eso sí hay una definición. El tener síndrome de Down aumenta tu riesgo de tener Alzheimer. El tener un familiar cercano de primer grado aumenta tu riesgo. El nivel intelectual, una persona con alto IQ puede terminar teniendo Alzheimer, ¿no? Ah, sin duda, puede tener. Pero no es que los judíos y los chinos, los japoneses, que son más inteligentes que nosotros, eso es una cuestión que el común de la gente ya lo tiene como hecho, ¿no?
judío inteligente, encontraron un japonés bruto rarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿En Japón y en Israel hay menos Alzheimer porque son más inteligentes? No, no es verdad, en absoluto. ¿No es cierto? No. Pero lo que sí se sabe es que si tú estudias más, cultivas tu cerebro, ejercitas tu cerebro... Lo que te acabo de decir, aunque te parezca una barbaridad, lo dijo en campaña presidencial un asesor de Trump, que decía que los blancos eran más inteligentes que los negros. Y que estaba probado, y el tipo era un tipo de cuello y corbata, bien sentado, y lo argumentaba así, porque el IQ, el común de la gente. Entonces, hay barbaridades que uno dice, o sea, Bienvenido Ramírez es uno de 1 millón, o sea, pero también en Estados Unidos la gente dice barbaridades, pues, Nicolás. O sea, cualquiera le puede dar Alzheimer, hermano, chino, blanco, chino, chato, quien sea. Pero puedes rebajar tus riesgos si no fumas, si no eres obeso, si haces ejercicio, si comes saludable. Para mencionar algunos factores. Correcto. Porque ninguno de nosotros quiere tener enfermedad de Alzheimer. Digo, ¿puedo hacer algo? Correcto. Sí, puedes hacer algo. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted, doctor, la gente que quiere de verdad tener una consulta? Ah, claro. En nuestra clínica, en la clínica neuroquirúrgica Álvarez, que está en la avenida Benavides 2965 de Miraflores, o pueden llamarnos, como no, al 635-5399. Lento, doctor, porque yo he leído mucho y yo no me acuerdo los números. Lento. Estamos en la avenida Benavides 2965 Miraflores. Correcto. Ha sido muy amable, Sí. doctor, con nosotros, ha sido súper ilustrativo. Lo dejamos con... Un gusto. A ver, ya. ¿Ah? ¿Es la cortada de pelo o la lectura? He estado leyendo el fin de semana. No, como loco. Nicola Luca. Ya se acabó el programa, oye. En Exitosa. Pausa, regresamos con Nicolás.